Gracias, Daniel. Creo que era el 5 de marzo, estaba yo en Luxemburgo, en el Banco Europeo de Inversiones, y la presidenta del BEI me dice: acompáñame, Nadia Calviño, acompáñame porque vamos a dar un préstamo a un banco español. Y yo, ¿cuál? A CBNK. Yo pensaba que CBNK era un acrónimo de CaixaBank, pero no. Entonces descubrí que CBNK no es un neobanco, sino es un viejo banco transformado que procede de la antigua, del Banco de Caminos y de farmacéuticos, ¿no? Y entonces conocí a Enrique Serra, que me acompañará hoy, CEO de CBNK, y nos contará esta nueva aventura llena de desafíos. Gracias, Enrique. Encantado, por favor. Gracias. Hablamos tanto de consolidación. ¿Se oye o no? Porque estamos teniendo problemas de micrófono. ¿Se oye? Perfectamente. Estamos hablando tanto de consolidación y luego escucharemos a la directora general de la Comisaría Europea dedicada a banca, que sorprende ver, lo hemos escuchado ahora, hay neobancos y bancos viejos, entre comillas, que os estáis transformando y queréis crecer. Cuéntanos un poco CBNK qué es, Sí. tenemos una idea, cuál es vuestro objetivo y cómo vais a competir. Adelante. Martín, muchas gracias por permitirnos participar aquí. Pues a mí me gusta decir que estamos cambiándolo todo para seguir haciendo lo mismo. Es decir, al final nosotros somos, como bien has dicho, la unión y la fusión de dos bancos que llevan más de 50 años en el sector y por tanto, pues somos una entidad renovada, joven, nueva, pero con 50 años de historia, más de 50 años de historia. ¿En qué se basa nuestra estrategia? Yo tendría que empezar... Tú vienes del antiguo Banco de Caminos, llevas 20 años, ¿no? En el... Caja Caminos, cooperativas, Caja Caminos, en origen ambas cooperativas de crédito, que en el fondo hoy, bajo el formato de banco, siguen manteniendo esa esencia del sentido de quién es esto, ¿no? El primer concepto que me gustaría trasladaros es que esto es la propiedad, es una propiedad de muy largo plazo. Esto es de la profesión, de los ingenieros y de los farmacéuticos, y de todos, no de algunos de ellos. Por tanto, farmacéuticas, porque la mayoría son mujeres. Correcto. Un poco venías contando al principio que nos encontramos en marzo en Luxemburgo y el espíritu de aquella reunión tiene mucho que ver con la estrategia del banco y con el propósito de la compañía. Al final, una entidad dueña cuyos clientes son sus propios dueños, una alta correlación entre accionista y cliente, entre propietario y usuario del banco, que es más o menos es muy propio de entidades de proximidad, en nuestro caso es muy central y por tanto nos centra mucho el foco. En este sentido, en lo que tiene que ver con especialización, que es lo que estábamos haciendo en Luxemburgo en este caso, da a entender muy claramente que nuestro modelo de trabajo con ellos es un alto conocimiento de la profesión, están en nuestra propiedad, un alto sentido de búsqueda de alianzas en beneficio del profesional. Conocimiento del sector implica, hablabas de farmacéuticas, que el 70% de los farmacéuticos son mujeres y que, por tanto, pues había una necesidad estructural en cuanto a la financiación de la compra de la oficina de farmacia y había un programa muy claro en el BEI sobre financiación y emprendimiento a la mujer. En este caso, nosotros lo que buscábamos con esto es... nosotros nos gusta decir que huimos de las modas y que buscamos un modelo de banco estable y de largo plazo. ¿Qué quiero decir con esto? En la financiación de cualquier parte del sector de la economía a veces se entra con más fuerza por otro tipo de modelos que necesitan más volumen o que necesitan en ese momento una circunstancia determinada. Nosotros buscamos estabilidad en la financiación de la profesión, ¿no? Y en este sentido pues, buscamos un acuerdo de largo plazo con el BEI donde con su compromiso de ese préstamo y con un compromiso nuestro, en los próximos 3 años aseguráramos que el sector y concretamente la realidad del sector, que es que el 70% de los farmacéuticos que compran son mujeres, pudieran tener acceso a una financiación estable y lógica. Dinos un poco las cifras macro de CBNK, recursos de clientes, depósitos, ¿cómo pensáis acabar el año? Correcto. CBNK a día de hoy está cerrando más o menos el año en 7.000 millones de volumen de negocio. Repartido, 7.000. Sí, repartido entre más o menos unos 2.200 millones de euros en créditos, 2.600, 700 millones de euros en depósitos de clientes y una actividad fuera de balance cercana también a los 2.000 millones. Como ves, son como bloques muy homogéneos y muy estables que dan lugar a entender que es un banco muy utilizable por el cliente, tanto en sus necesidades de inversión
como en sus depósitos de sus ahorros. Tenemos un balance que habla bastante de la actividad de nuestros clientes, en más de un 85% es actividad directa con clientes, y un fuera de balance, inversión, seguros, etcétera, que también tiene un componente, planes de pensiones, un componente del ahorro y la inversión y la planificación financiera elevada. Más o menos estas son las cifras. Venimos de cifras en torno al inicio de ciclo estratégico en 2023, en torno a los 5.000 millones de euros y con crecimientos elevados, con un ritmo de financiación estable, elevado también a doble dígito en los últimos años, donde tenemos una cuota de mercado muy elevada en la farmacia y creciendo mucho en nuestro plan estratégico estos últimos años en dos cuestiones troncales o principales. En primer lugar, que el banco sea más usable por nuestros clientes. Esto quiere decir que hemos crecido en propuesta de valor, en canales y con la fusión en un banco más completo para nuestros clientes. Y en ese sentido, entrando un poco en el detalle de cuota de mercado o lucha por el cliente en un mercado tan competitivo como el nuestro, pues, buscamos precisamente eso, tener una mayor presencia en los colectivos actuales, ingenieros y farmacéuticos, con más cuota de mercado y con la fusión buscando el crecimiento en colectivos adyacentes en el mundo de la ingeniería y la salud. ¿Qué porcentaje de vuestros clientes son ingenieros de caminos y farmacéuticas? Porcentaje en total. Bueno, te voy a contestar de dos maneras. ¿Cómo lo valoráis? Más o menos dentro del universo de clientes que tenemos, estamos en cuotas en torno al 30-35% en ambos colectivos. Piensa que un banco de colectivos es el banco del profesional y de su entorno. Entonces, al final, cuando hablas de clientes, estás pensando en el profesional principal y el entorno que le rodea. Si vas a pura profesión, en nuestro caso es mucho más este equilibrio que te digo, más o menos en torno al 35% de los profesionales del sector, de ambas profesiones, trabajan hoy en día con el banco. Importante para mí, Martí, destacarte una cuestión que probablemente va a aparecer en varias de las conversaciones de hoy, ¿no? Porque hemos hablado muchos casos de cliente, hay muchos modelos de banco aquí y para nosotros cliente o cuota de mercado, ganar cuota, cuando en los modelos de banco profesionales, modelos relacionales, cercanos, no vas con tanta urgencia en la captación de cliente, estás más centrado en la calidad de la relación. Pero hoy en día, si no originas clientes, te los originan por otros lados, ¿no? Entonces, en nuestro caso, vigilamos mucho la calidad de la originación. No es tanto captar por captar clientes, como el hecho de que entendemos que un cliente es el que repite, no el que te prueba. Hoy en día hay mucho de esto. Al final, el cliente que captas muchas veces es un cliente compartido que te está probando, ¿no? Y para nosotros la recurrencia de ese cliente en el medio y largo plazo es donde medimos si estamos creciendo de una manera sólida y estable. Es decir, la vinculación y el hecho de que el cliente vaya utilizando en sus ciclos de vida profesional el banco cada vez más. Entonces, para vosotros la parte presencial es muy importante porque está ocurriendo ahora muchos clientes de bancos, primera persona también debo decir, que no paras de hablar con robots que no te solucionan nada. En vuestro caso, ¿se puede ir a la caja y hablar con alguien, con una persona física para resolver un problema? Bien, bueno, esto es, además de estructural, nosotros donde hemos centrado el proceso de transformación del banco es en la idea de que en la atención remota esto ocurra también. En lo que es atención presencial en oficina, nosotros tenemos un modelo presencial de un horario amplio, con un servicio elevado y con una amplia operativa dentro de la oficina. O sea, nosotros lo que buscamos en el modelo de oficina es que la sensación que tengas cuando entres en la oficina es precisamente de que te vamos a dedicar tiempo, que no te vamos a despachar, ¿no? Nuestro modelo no es solo de defensa del modelo presencial, siempre lo ha sido, no estamos cambiando de moda, sino que vamos y estamos invirtiendo en que en el modelo físico presencial siga estando ahí, como decía antes Xavi, con poca rotación en los gestores comerciales y la gente que te conoce, eso da bastante confianza en el cliente. Y luego el gran reto está en general en cómo estamos nosotros adoptando el modelo de transformación en el ámbito de los canales digitales, donde todas las nuevas generaciones de profesionales, no olvidemos que al final todos los egresados a la hora de salir al sistema financiero compiten con todos los modelos de banco, ¿no? Y generalmente no eres el único banco, muchas veces sí. En nuestro caso, tanto el modelo de oficina remota
como la oficina a distancia, como nuestros canales digitales, están ideados siempre con la posibilidad de que en algún momento te asista una persona por detrás. Luego, la parte personal humana, con nombres y apellidos, para nosotros es clave. Siempre estaremos en presencial. ¿Ahora cuántas oficinas tenéis en España? Nosotros ahora mismo tenemos 22 oficinas directas donde puedes acudir a la entidad y alguna oficina más, algún implant más dentro de alguna cooperativa farmacéutica o de algún colegio profesional, que son más propias de ese cliente en concreto. ¿Por qué? Pero básicamente estas 22 que te comento. ¿Por qué? Porque nuestro modelo es de búsqueda de alianzas. Tenemos que tener ser puente entre la profesión y el profesional. Y luego nuestro modelo de creación de negocio se basa primero en generar relación y confianza y luego negocio. Esto significa que tienes que ir tejiendo alianzas con los players, con las instituciones, con los grupos de interés del sector, y en ese sentido, en general, tenemos nuestro propio modelo de oficina, por supuesto, un modelo amplio de horario y en ubicaciones en las principales ciudades, pero luego también tenemos acuerdos de banca partner con los principales agentes de las profesiones también. Pregunta típica de periodista que se ha hecho en la mesa en el diálogo anterior y Sí. se seguirá haciendo, el tema del proceso de consolidación. ¿En qué posicionamiento estáis? ¿Os veis uniéndonos con otros bancos similares, pienso en Caja Ingenieros, etcétera, etcétera, otras cooperativas bancarias o no? ¿Cuál es vuestro desafío y cómo podéis competir? Porque al final volumen es necesario. Vale. Bueno, déjame desarrollártelo desde el siguiente enfoque, empezando por el gap que se está generando entre las entidades grandes y las entidades pequeñas. Y cuando ya digo grandes y pequeñas es que cada vez hay menos entidades medianas también. Quizás el foco ahora está puesto, después de la OPA que habéis hablado, y ahora las entidades medianas, ¿qué van a hacer? Indudablemente ahí va a haber un proceso seguro de consolidación, en mi opinión, por una cuestión principal que es la dimensión financiera. La dimensión financiera que están adquiriendo los balances y los tamaños de los bancos grandes, per se, es un problema competitivo para las entidades pequeñas, que nos está obligando a coger tamaño. Tamaño de manera orgánica es como nos gusta trabajar a todos, es ir tejiendo esa relación de confianza con clientes. Eso es lento, indudablemente es lento. Luego, nuestra posición en este sentido es que en el corto plazo no. En el corto plazo seguimos tratando de desplegar en estos próximos 2-3 años nuestra estrategia de consolidación de la fusión. Estamos digiriendo nuestra propia integración, nuestra propia fusión. En el medio-largo plazo, indudablemente, creo que nadie está libre de explorar y analizar la operación desde el siguiente punto de vista. No solo desde el punto de vista de la búsqueda de sinergias, que es un básico, tanto en ingresos como en gastos, también desde el punto de vista del accionista, que le estés aportando valor, pero en casos de banco de nicho creo que la clave está en que también esa fusión implique una mejora de la calidad del servicio al cliente. La diversidad de bancos que tenemos hay que protegerla en el caso de los bancos de nichos. Estoy convencido que en el medio-largo plazo esas operaciones existirán y nosotros participaremos en alguna. Hablando de riesgos, me gustaría que, tenemos ya menos tiempo, tus previsiones para el año próximo, ¿cuáles son y qué te preocupa? A nivel de riesgos, bueno, sí. creo que en este sentido, a nivel de riesgo puramente financiero, afrontamos un año bastante estable en cuanto a mora. Tenemos varios indicadores que hacen prever que todavía no es un riesgo temprano. Los bancos tenemos unos niveles de dotación desde la pandemia elevados y podemos afrontar este proceso bien. Los tipos han bajado, hay un crecimiento en activo relevante, pero generalmente a día de hoy con los niveles de tasa de paro y los niveles de crecimiento moderado, pero crecimiento que hay en la economía, no parece ver en el marco temporal que me has dicho del año 26 que nos vayamos a encontrar con grandes riesgos delante que nos permitan en la parte más de riesgos inherentes estructurales, riesgo tipo de interés, riesgo de crédito, que nos vayamos a encontrar con grandes volatilidades o incertidumbres. Los riesgos no financieros, hemos hablado de ellos bastante, quizás ahí es donde las entidades tenemos que poner mucho más foco. No tanto en que la geopolítica o la geoeconomía sea centro de nuestra atención, sino el efecto que tiene en la macro y el efecto que tienen los riesgos inherentes de los bancos. Creo que esta unión entre geopolítica, geoeconomía, macro y riesgos bancarios está cada vez mucho más
es mucho más cortoplacista el efecto que tiene. Hemos visto grandes impactos en geoeconomía que han traído subidas de tipo de interés aceleradísimas y luego bajadas. Esto cada vez va a estar más estrecho. Por tanto, los bancos tenemos que tener cada vez modelos que correlacionen y le den una probabilidad a un efecto geopolítico inmediato en tu balance. Aquí es donde, por ejemplo, nosotros estamos empezando, aparte que el regulador empuje a esto, a trabajar porque en eso se basa la estabilidad de nuestro modelo, que no nos lleve por delante un gran evento geopolítico que parece que es una cosa que pasa en otro lugar del mundo, pero que cada vez está más cerca. Es nuestra principal preocupación, pues somos un modelo conservador, estable, de crecimiento tranquilo, predecible, con mucha solvencia, poca mora, cliente de valor. En ese sentido no le vemos grandes problemas, le vemos el reto en el crecimiento, en la transformación del modelo, en la eficiencia del banco y sobre todo en que este tipo de efectos tan virulentos no afecten. O sea, ¿sí te atreverías a decir que ser pequeño puede equivaler a ser más rentable? Indudablemente, sí, porque tienes un cliente de valor y un NPS en general. Hemos hablado un poco de esto hoy, pero nosotros lo vigilamos mucho. Para nosotros un NPS alto implica un nivel de servicio y valor alto, un cliente más estable, un cliente con más conocimiento de por qué te ha elegido a ti, porque le aporta un valor el banco más allá, porque al final se vincula más, funciona más contigo y en su ciclo es un cliente que tiene menos rotación. Nosotros no trabajamos tanto la rotación de crecer rotando como crecer de manera estable y vinculada. Eso suelen ser entidades más estables en la rentabilidad a largo plazo. Pues muchísimas gracias, Enrique Serra, a ti, Enrique, por esta muchas gracias. conversación. Gracias.